Hola, buen día a todos y todas. Mi idea con esta clase es fundamentalmente aclaratoria de algunas cuestiones y guía para ustedes. Entiendo que no les ha quedado clara la clase que se subió sobre el capítulo 9 o no del todo, o se han perdido. Entonces, me gustaría darles una línea de comprensión sobre el capítulo, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de la epistemología de las ciencias naturales y estuvimos hablando de la metodología, ¿sí? Y de los modos de validación. Hablamos del método inductivo, del método hipotético-deductivo, del modo falsacionista, de la postura de Lakatos. Y ahora nos adentramos en la especificidad de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, como tienen otras características, van a tener otra metodología y se trata de reflexionar sobre la metodología de las ciencias sociales, su alcance y su validación. Entonces, es allí que comenzamos y vamos a hablar. Mi objetivo es darles como una visión general, más allá de lo que hemos trabajado puntualmente en las guías, en la guía del capítulo, que ya está, digamos, en el foro disponible para todos. Bien, ¿qué pasa con la problemática de las ciencias sociales? Estamos acostumbrados a que el modelo dominante de la ciencia sean las ciencias naturales y las ciencias exactas. Cuando nosotros veíamos en el capítulo 1 el auge de las ciencias naturales y exactas, hablábamos de que los efectos imprevisibles e indeseables podrían haberse acompañado con el desarrollo de las ciencias sociales, pero estas no estaban desarrolladas. Entonces, en relación a la problemática de las ciencias sociales, por sus características no se pueden comparar con la metodología de las ciencias naturales. Hay que crear otra metodología o adecuar otras metodologías. Los criterios de las ciencias naturales, entonces, no son aplicables. Las ciencias sociales tienen una especificidad determinada. Lo social implica algo mucho más complejo y requiere de otros criterios y otros procedimientos que vamos a tener que ir desarrollando para poder abordarlas. ¿En qué consiste la especificidad de lo social? Las ciencias sociales son un campo de conocimiento que ya está integrado por diferentes disciplinas, establecen distintos tipos de relaciones para explicar los hechos, interpretarlos, comprenderlos. Y no solamente los hechos, también los fenómenos sociales y los procesos que se dan en las sociedades. Cada una de esas disciplinas que podemos involucrar dentro de la clasificación general de ciencias sociales va a estudiar un sujeto social que está en un contexto histórico, geográfico, social, jurídico, político, económico, antropológico y psicológico. Y el objeto de estudio de las ciencias sociales va a ser lo macrosocial y lo microsocial, quiere decir, o el sistema social en su totalidad o pequeños grupos humanos que harían esta cuestión de lo microsocial. Entonces, hablamos de un mundo natural complementado más que versus un mundo social. Las ciencias naturales tienen un interés más técnico, cómo controlar y disciplinar al ser humano. Hablamos de la modernidad, hablamos del mecanismo de relojería, hablamos de lo previsible, de la relación causa-efecto. De entonces el interés por lo técnico, por el control en plena utopía moderna.
pero ese control, ese mecanismo de relojería que tenía que funcionar de manera lo más exacta posible, no terminó de funcionar para los seres humanos, que somos seres tan complejos. Hemos visto el capítulo de semiótica, cómo somos seres simbólicos, estamos atravesados por el lenguaje, cómo siempre en la comunicación nos estamos refiriendo a un tercero que supone, que interpreta, eh, y que no siempre interpreta lo mismo que nosotros quisimos decir. Nivelar, o sea, comparar a las ciencias sociales con las ciencias naturales sería ignorar la diferencia que existe entre ellas. Y fundamentalmente la naturaleza está dada, pero el mundo cultural es construido desde la subjetividad, está moldeado por la cultura, es complejo, los seres humanos somos complejos, el lenguaje es polisémico y esto requiere de una metodología y una interpretación determinada. Si a grandes rasgos tenemos en cuenta la perspectiva naturalista, entonces nos vamos a encontrar con una ciencia que tiene capacidad de predicción y de explicación, ¿sí? Describe, explica y predice. ¿Qué es lo característico de esta teoría o de esta perspectiva naturalista? Primero que se debe considerar que esta parte de una observación como un recurso infalible y de gran rigor científico. Por otro lado, que debido al objeto de estudio, es una teoría reduccionista que incorpora a las ciencias sociales dentro de las ciencias naturales, si esto fuera como para igualarlas, utilizando las metodologías de esta última. La explicación de los fenómenos sociales se realiza desde la perspectiva naturalista por medio de leyes universales que muchas veces necesitan de una modelización del sujeto para incluirlas en estas. Además, no considera el contexto social del descubrimiento, por lo que muchas veces se incurre en un recorte arbitrario de la realidad que no es suficiente para dar cuenta de las ciencias sociales. El enfoque naturalista plantea, decimos, una explicación nomológico-deductiva, o sea, un modelo que va a tratar de deducir leyes universales. Plantea también una interpretación estadística y probabilística. Se refiere a una sola metodología. Busca teorías generales. Los modelos teóricos y explicativos, esto sería la modelización reductiva, ¿no es cierto? Estos modelos explicativos, que son las maneras de mirar los fenómenos de acuerdo a las reglas del juego, hacen que las ciencias naturales, o el enfoque naturalista más que las ciencias naturales, hablen del homo economicus. ¿Qué sería esto? Es un hombre que con su racionalidad actúa en función de sus intereses particulares. Esto lo vamos a ver mejor cuando tomemos a la economía. ¿Cuáles son las características de este hombre que actúa en función de sus propios intereses? El enfoque naturalista también podemos decir que selecciona variables y que los datos iniciales son insuficientes. También que propone a un observador que es neutral, como si pretendiera hablar de una objetividad y ésta pudiera alcanzarse. Eso supone realizar un reduccionismo. Y por otro lado,
va a explicar y predecir, como decíamos, y en relación a esta cláusula ceteris paribus, que tiene que ver con que las demás variables permanezcan constantes, esta justificaría los errores de predicción por estos factores distorsivos o no contemplados. Estos son los factores que se privilegian, mientras otros factores y otras motivaciones se dejan de lado, desprecian. Lo que vamos a decir es que las concepciones de la ciencia, tanto naturalista como comprensivista, tienden a complementarse, no son puras, deben complementarse. Se debe trabajar interdisciplinariamente en las ciencias sociales. Tenemos que alcanzar un enfoque más crítico al respecto. Si nosotros pudiéramos distinguir al enfoque naturalista del enfoque comprensivista, diríamos que el naturalista entonces trata de conservar la unidad y continuidad de la ciencia, reduce las ciencias sociales a las naturales, parte de una supuesta objetividad de un observador neutral, y con esto se vuelve reduccionista, y que conocer para el enfoque naturalista es subsumir los hechos particulares en leyes universales. Esto que decía antes de la explicación a través de modelos que deduzcan leyes universales. A diferencia de la concepción naturalista, vamos a ver entonces cuáles son las características de la concepción comprensivista. Es dual, es discontinua, es específica de las ciencias sociales. El punto de partida no es la objetividad, es de un observador participante que incide en el marco teórico, en el sentido que se le otorga, que selecciona también variables, que está consciente de una complejidad sistémica. Y conocer implica la fusión entre un horizonte de sentido y un intérprete. Quiere decir, ese marco teórico y ese observador participante que influye e incide en la interpretación de ese marco teórico. Lo que podemos decir es que el enfoque comprensivista específico trata de comprender la acción social en su peculiaridad. Y para comprender la acción social va a utilizar más un método abductivo, ¿no? Donde vaya armando diferentes configuraciones, y incorpore o disocie ciertos elementos, entienda como un todo, y por eso va a haber más un pluralismo metodológico que subsumir hechos bajo leyes universales. Este pluralismo metodológico va a tener que ver con la interdisciplina, ¿sí? La metodología va a tener que ver con hacer uso de una caja de herramientas, donde yo pueda tomar una u otra de acuerdo al problema que estoy analizando. Por supuesto, hay diferentes formas de motivación de la acción humana, por eso esta está sobredeterminada, o sea, está multideterminada, y se tienen en cuenta cuestiones que no se tenían en cuenta en las ciencias, en el enfoque naturalista, porque quizás no se necesitaba tenerlo en cuenta. Algo de lo que se tiene en cuenta dentro del enfoque comprensivista son los valores de cada cultura, las creencias, la ideología, la especificidad histórica, las reglas institucionales, los códigos simbólicos que hacen a toda esta complejidad, la intersubjetividad, la complejización que da la interdisciplina, y que las leyes generales
van a ser restringidas justamente por esta